conducto, recuerden que... alguien está grabando ahí, ¿verdad? Bien, perdón. Sí, profe, ahí Recuerden, se está grabando. sí, porque me han hablado en inglés, entonces Bueno, esto es una arteria, chiquillos. ¿Qué es lo que vemos acá? Son las paredes o las capas de las arterias. ¿Se acuerdan que dentro de la estructura o de la morfología de los vasos sanguíneos, las arterias y las venas contienen capas, ¿sí? Una capa externa, una media y una íntima, ¿sí? En este caso, las arterias en su capa media son más gruesas porque es tejido muscular, ¿sí? Entonces, ello hace que las arterias se contraigan y se relajen y por ello la sangre va a circular en ondas, ¿m? Y yo voy a poder valorar el pulso y valorar la presión arterial. Pero la presión arterial está íntimamente relacionado con esta cosita. A ver, con esto, con este dibujito que ven acá. Esto le llamamos ciclo cardíaco. ¿Capichi? Esto es ciclo cardíaco que creo que yo ya he trabajado eso con ustedes en pulso. El ciclo cardíaco se define como es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto. ¿Capichi? Y lo que podemos ver que correspondía a 4.900 mililitros de sangre o 5 litros aproximadamente. Lo que vemos aquí en este dibujito es el corazón, ahí el color es azul y rojo. En el corazón lo que vemos son las aurículas y ventrículos. Y lo que vemos acá es la circulación mayor y la circulación menor, ¿sí? ¿Se acuerdan que la circulación menor es la circulación que se va a dar entre el corazón y los pulmones? ¿Mm? Con con el objetivo de que la sangre que va hacia pulmón lo que se quiere es oxigenar, ¿verdad? Entonces vuelve la sangre a la aurícula, la sangre oxigenada ya vuelve a la aurícula izquierda, que está lo que está en rojito acá arriba, pasa hacia el ventrículo izquierdo y se va hacia todo el cuerpo. A eso le llamamos circulación mayor, ¿sí? Que correspondería a la circulación corazón, cuerpo, corazón, ¿sí? Entonces, la presión arterial está ah, influenciada, si lo quieren decir así, o íntimamente relacionada a lo que es el ciclo cardíaco. En base a ello, podemos identificar dos tipos de presión arterial. No podía dar vuelta ya. A ver, ahí. Acá está. No quería hacer eso. Che, ¿por qué no me sale para volver esto? Ahí estamos. La presión arterial, ahí les dice, podemos distinguir dos componentes, ¿sí? Más que dos componentes, yo los llamo dos tipos de presión arterial. ¿Por qué hay dos tipos de presión arterial? Porque hay dos presiones, una que se debe a la sístole y otra a la diástole, que eso tiene que ver con el ciclo cardíaco. ¿Mm? Recuerden, el ciclo cardíaco es ese ciclo que se va a dar gracias a la descarga eléctrica que se va a generar en el nodo sinusal, ¿sí? Que es lo que va a permitir que el corazón se contraiga, o sea, las aurículas y los ventrículos se contraigan, no se relajen, ¿sí? Eso creo que tenían un vídeo o algo así, me acuerdo. Entonces, tenemos dos tipos de presiones, chiquillos, ¿sí? Hay una presión sistólica y una presión diastólica. Cuando hablamos de sístole, estamos hablando de contracción. ¿Qué quiere decir contracción? ¿A qué se va a deber la contracción o cuál es la finalidad de la contracción y quién se contrae? ¿Sí? Se van a contraer los ventrículos, y las aurículas también, ¿sí? Pero se va a ver esta contracción, esta sístole se va a dar a nivel ventricular. ¿Para qué? Para que si hablamos de ventrículo derecho, el ventrículo derecho se va a generar una sístole para que esa sangre eyecte hacia la arteria pulmonar para que se vaya a oxigenar la sangre, ¿sí? Pero si hablamos del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se va a contraer, chiquillos, recuerden que el ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada y tiene que enviar a todo el cuerpo. Entonces, en esta sístole se genera una presión de más de 70 milímetros de mercurio, se contraen las fibras miocárdicas, ¿sí? Y genera el pico máximo de presión.
¿Para qué se contrae el ventrículo izquierdo? Para eyectar la sangre a la arteria aorta. Y de ahí a todo el cuerpo, por supuesto, ¿sí? Luego, la otra presión es la presión diastólica, ¿sí? La diastólica, la presión, es la presión mínima que va a ejercer o que se va a dar cuando los ventrículos se relajan para recibir la sangre proveniente de las aurículas. Entonces, esto, lo que yo les muestro acá, esto sería una sístole y una diástole, una sístole y una diástole, ¿sí? Lo que está en rojito va a ser todo lo que es arterial, ¿sí? Si logran ver ahí, ¿sí? Y al costado ustedes tienen la imagen de la gráfica del ciclo cardíaco, ¿sí? Que nosotros a esto lo llamamos o lo podemos ver gráficamente en un electrocardiograma, ¿sí? Se llenan las aurículas de sangre, por diferencia de presión, pasan a los ventrículos se contraen y la sangre sale por arteria pulmonar o hacia la aorta. En el caso de la presión arterial, nosotros vamos a valorar la presión que ejerce, ¿sí? Lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Capichi? Este ciclo es de 70 veces por minuto. Entonces, la presión arterial, si hablo de presión, quiere decir que se puede medir. La unidad de medida de la presión, como todas las presiones, de la presión arterial es de, perdón, la unidad de medida es milímetros de mercurio. Ven ahí una letrita que dice mmHg. mm significa milímetro, ¿sí? Hg es el símbolo químico para referirnos al mercurio. Un poquito de mercurio habíamos hablado en temperatura corporal, si se acuerdan, por ahí, ¿sí? Entonces la presión arterial se mide también en milímetros de mercurio, chiquillos. Y entonces, si hay dos tipos de presión, una presión sistólica y una presión diastólica, entonces va a haber dos tipos de valores. La presión sistólica va a tener un rango de 100 a 140 de milímetros de mercurio, o sea, va a variar en ese rango, ¿sí? Es decir, que mi paciente puede tener 121, 110, 139, 136, y está dentro de los límites normales, ¿sí? Y la otra presión, la presión diastólica, que es la presión mínima que se da en el corazoncito, esa presión también varía en un rango de 60 a 90 milímetros de mercurio. Entonces, en base a esos dos parámetros, dos valores, dos rangos que yo tengo, se señala un valor promedio. 120 sobre 80 milímetros de mercurio. El 120, lo que se pone adelante, va a corresponder a la primera presión, es decir, a la presión máxima, a la presión sistólica, ¿sí? Y el 80 corresponde a la presión diastólica. ¿Capichi? Esa, no sé cómo se le llama, esa barrita que ven ahí, 120, la barra, 80, esa barra no significa que es un signo de división ni nada, eso se lo pone por poner nada más, ¿sí? Para diferenciar o para separar los dos valores. ¿Se puede poner un guión? También se puede poner un guión, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estos son valores de referencia en un adulto normal, porque recuerden que en primer año trabajamos con adultos solamente, ¿sí? De todos modos, ustedes en el material que lo disponen, ahí tienen la tablita con los diferentes tipos de valores. ¿Por qué? Porque la presión arterial como signo vital está influenciado o determinada por la edad, por ejemplo, por ciertos tipos de medicamentos, por ejemplo, por alguna patología presente en el paciente. O sea, todos son determinantes o factores que van a afectar o van a alterar los valores de la presión arterial, ¿sí? Pero para que ustedes tengan referencia, esto es lo que se maneja, ¿sí? En un adulto normal. Cuando hablo de adulto normal, yo estoy hablando de personas que no tienen ninguna patología cardiovascular, ¿sí? Entonces, los valores van a ser esto. Ustedes cuando vayan al examen, siempre pregunta de examen esto, yo les pregunto, ¿cuál es el valor de la presión arterial?
¿sí? Entonces van a decir, la presión arterial sistólica tiene un rango, la presión arterial diastólica tiene otro rango con un valor promedio de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿En qué se mide la presión arterial? Yo siempre les pregunto, ¿cuál es la unidad de medida de la presión arterial? Y la unidad de medida es milímetro de mercurio. ¿Capichi? Siga. En base a ese valor normal, ay, no sé cómo vuelvo. Bueno, en base a ese valor normal a 120 sobre 80, a eso le llamamos normotensión. Ustedes cuando encuentren o lean las historias clínicas de sus pacientes van a encontrar por ahí decir paciente normotenso. ¿Qué quiere decir paciente normotenso? Que sus valores de la presión arterial están dentro de los límites normales. ¿Capichi? En base a esa normotensión, a esos valores, yo voy a tener alteraciones de la presión arterial. ¿Cuáles son esas alteraciones? Cuando hablo de alteraciones, yo estoy hablando del nombre médico, técnico que le llamamos, cuando se eleva o disminuye los valores de la presión, ¿sí? Tenemos una de las alteraciones, es la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial es el aumento o el incremento de la, ahí dice PA, quiere decir presión arterial, por encima o mayor a 130 milímetros de mercurio de la presión sistólica y mayor a 90 de la presión diastólica, ¿sí? ¿Estamos? Ahí hablamos de presión sistólica. Pero si ustedes me dicen, profe, pero se valora al paciente y solamente tiene un valor alterado que es la sistólica, ¿cómo sería en ese caso? Sería una hipertensión sistólica, nada más porque es ese valor que se ha alterado, ¿sí? Si los dos valores se alteran, ahí le llamamos hipertensión sistodiastólica. ¿Capichi? Si mi paciente se encuentra con cuando su presión es baja, le llamamos, le decimos vulgarmente, ¿no? O en el cotidiano, ¿sí? Quiere decir que hay una hipotensión arterial. Ustedes en el ámbito hospitalario no van a estar hablando al paciente y le bajó la presión. Ah, el paciente está con presión baja o no, no, no. Ustedes ya tienen que ir incorporando términos técnicos. ¿Cuál es el nombre técnico para decir que el paciente está con presión baja? Es una hipotensión arterial. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión arterial del paciente está disminuida por debajo de 80 y por debajo de 50. Debajo de 80 de la presión sistólica y debajo de 50 de la presión diastólica. ¿Sí? ¿Se entiende? Sigamos. Eh, Existen, ¿cómo voy a tomar la presión? ¿Cuáles son los métodos de valoración de la presión? Existen tres métodos, ¿sí? Existe un método palpatorio, un método auscultatorio y ahí les dice otros. Ese otro lo llamamos invasivo nosotros, ¿sí? A eso sería cuando el paciente está en cuidados intensivos, en terapia intensiva, cuando el paciente está en coma, cuando está inconsciente, cuando requiere de atención estricta, ¿sí? En cuidados intensivos, entonces se introduce un dispositivo, ¿sí? En la arteria subclavia, ¿sí? Y ahí se puede valorar la presión arterial de mi paciente, ¿sí? Pero eso lo hablamos cuando ya es algo crítico, ¿sí? Método palpatorio y auscultatorio lo podemos hacer, lo pueden hacer ustedes, por supuesto que sí. ¿Mm? Si hablamos de palpatorio, ¿qué quiere decir? Que voy a palpar, voy a tocar. ¿Y qué es lo que voy a tocar? El pulso, ¿sí? Porque la presión arterial primero tengo que determinar el pulso para determinar la presión. Si yo utilizo el método palpatorio, solamente voy a poder valorar la presión sistólica porque no me va a permitir escuchar el otro, sentir, palpar el ruido de la presión diastólica, ¿sí? Entonces, en el método palpatorio, yo voy a tener que utilizar mis dedos, por supuesto, más otro dispositivo que ahora les cuento, ¿sí? Y para poder valorar la presión, solo se valora o se detecta, ¿sí? La presión sistólica con el método palpatorio, ¿sí?
El método auscultatorio le dice, ese es el otro método, es el método más fiable. Entonces yo voy a auscultar. Auscultar quiere decir escuchar, ¿sí? Y voy a utilizar un estetoscopio para poder hacer este tipo de métodos, para poder aplicarlo, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, estos son los diferentes, a ver, eh, esta imagen que yo les he puesto aquí, les quería hacer ver para que ustedes tomen en cuenta que cuando ustedes valoran la presión arterial, la inferencia que deben hacer es que dentro del corazón de mi paciente se está produciendo el ciclo cardíaco, esa relación entre presión sistólica, presión diastólica, ¿sí? Eh, lo que ven acá en el brazo del paciente, eso se llama eh, esfigmomanómetro, ¿m? Que es lo que me va a permitir a mí poder usar como elemento para valorar la presión. Lo que ven una tubuladura y al final ven un reloj. Este método, que es el método auscultatorio, ¿sí? O palpatorio, también lo podríamos utilizar, pero este es un dispositivo electrónico. ¿Capichín? Esto se lo utiliza mucho actualmente, porque como ustedes saben, el mercurio ya se lo está desterrando de a poco. Esto se lo enchufa, ¿sí? A una, algunos son inalámbricos, pero por lo general se cargan una batería, o los electrónicos que se cargan, eh, y me permite valorar la presión arterial, ¿sí? Arriba la presión sistólica, abajo la presión diastólica. Esto se lo utilizan mucho los médicos en los consultorios. ¿Mm? Después vienen los otros tipos que son los digitales, que la mayoría capaz que en sus casas debe tener, no sé, que es el que se lo coloca en la muñeca del paciente y me permite también valorar el pulso, perdón, la presión arterial. Pero ¿qué pasa con estos dispositivos? Al ser electrónicos, al ser recargables también, se descalibran con mucha facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se alteran, ¿sí? Y entonces al alterarse me van a dar valores no exactos de la presión arterial de mi paciente. El único método que me da la presión arterial correcta es el método auscultatorio en el cual yo utilizo el famoso tensiómetro, que sería el estetoscopio más el esfigmomanómetro, que ahora les voy a mostrar yo cuando salga de acá de la presentación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí dice correcto versus incorrecto, pero no podía pasar. Para que la presión arterial para que yo pueda medirla de forma correcta, mi paciente tiene que estar con el brazo flexionado sobre una superficie recta, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el esfigmomanómetro, que es el manguito, el tensiómetro, no sé cómo lo conocen ustedes, que es ese brazalete que recubre al brazo de mi paciente, tiene que estar por encima del codo, a 2 o 3 traveses del pliegue del codo. Ahora les explico todo eso. Bien, ¿sí? Bueno, la campana del estetoscopio tiene que estar por fuera del manguito, ¿sí? De esa envoltura que tienen. Entonces, por eso yo les pongo aquí lo correcto para que ustedes se vayan dando cuenta versus lo incorrecto. Esto está incorrecto porque el paciente está flexionando, porque la malla del esfigmomanómetro está ya en el codo prácticamente, ¿sí? No se ve ahí la campana del estetoscopio, pero esto está mal. O sea, ¿voy a poder valorar la presión arterial ahí? Sí, sí, voy a poder sentirla. Lo que no me va a permitir a mí o lo que me va a dar va a ser un valor falso de la presión de mi paciente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, este es otro caso. Ahí es incorrecto. ¿Se puede tomar parada? O sea, que mi paciente esté en bipedestación, o sea, parado, se puede valorar, por supuesto, ¿sí? Lo que está mal ahí es que mi paciente tiene que tener sí o sí apoyado el brazo en una superficie rígida.
Pero si está parado, en este caso la paciente debería no flexionar el brazo, cosa que ella lo tiene flexionado. ¿Por qué? Porque genera obliteración en la arteria y me puede dar cualquier valor, ¿sí? Si eso es incorrecto. Bueno, acá tenemos otro. Aquí era la idea de que hagamos lluvia de ideas, si les parece que está bien o está mal. Pero bueno, sigo hablando yo igual. Este es otro de los casos que está mal, ¿sí? Esto es un procedimiento incorrecto. Y usted va a decir, pero profe, yo lo he visto varias veces que le toman la presión a mi mami, a mi papi, a ustedes mismos, que le ponen a la altura del codo, como está ahí, ¿sí? Pero bueno, está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí está a la altura del codo. El manguito, esto, tiene que estar por encima del codo, a 2 o 3 traveses del pliegue del codo. Entonces, el valor que me va a dar va a ser un valor inexacto, un valor cualquiera. Bueno, yo calculo que ahí ustedes se dan cuenta, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es correctamente, ¿sí? Ahí vemos que el manguito, que es lo que está arriba, esa malla que recubre el brazo, ¿sí? Eso se llama esfigmomanómetro, eh, está por encima del pliegue del codo, las tubuladuras están también sin torceduras, la campana del estetoscopio se coloca por encima o encima de la arteria, ¿sí? Eso es un modo correcto. El brazo de mi paciente siempre tiene que estar en una superficie apoyada. Bueno, ahora les cuento, ¿sí?, cómo se hace para valorar la presión arterial normal, por supuesto, pero ahora quiero salir de acá para que les muestre con la camarita. Esto es en el ámbito domiciliario, si ustedes tienen que valorar la presión. Mi paciente, mi familia o la persona que yo lo valoro tiene que estar sentada con la espalda recta sin flexionar las piernas. ¿Por qué? Porque si flexiono, oblitero la arteria, ¿sí?, la circulación se va a ver afectada y el valor va a ser erróneo, ¿sí? Mi persona, mi paciente, mi familiar tiene que estar o descansar, si lo quieren decir así, o relajarse 5 minutos, 10 minutos, de acuerdo si ha hecho alguna actividad o no. O sea, si ha subido las escaleras y quiere que le tome la presión en ese momento, tenemos que hacer que se relaje, que descanse 5 10 minutitos. ¿Por qué? Porque si es que sube las escaleras, digo, hay una actividad física ahí. Entonces, si hay una actividad, hay un aumento en el metabolismo, hay un aumento en el ciclo cardíaco, hay una taquicardia de esfuerzo y por ende debe estar aumentada la presión. ¿Sí? Vamos, eso es un dibujito para que lo vean. Bueno, después viene el reflejo pupilar, que eso es lo que vemos después, ¿sí? Eso ahora no. ¿Cómo salgo de acá? Me fijo así, bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien. Cerrando signos vitales, bien. Dejar de compartir y me voy. Para esto. Ah, mira vos que se apaga la cámara, yo no sabía de eso, bastante. Vamos a poner ahí, espero que pueda hacerlo. A ver, a ver, a ver. Ahí. Bueno, les decía de los métodos, ¿sí? Método palpatorio quiere decir que yo voy a tocar, voy a palpar la arteria, ¿sí? Esto está directamente relacionado con el pulso. Ustedes tienen que saber todo lo que es pulso, ya calculo que conocen o habrán estudiado las localizaciones anatómicas del pulso, que es pregunta de examen siempre. Y después les decía, ouch, que no puedo sacar esto, lo de presión arterial. Para ello, ¿yo a dónde voy a tomar la presión arterial? ¿En qué parte del cuerpo humano voy a tomar la presión arterial? Voy a valorar en el brazo, que es lo de excelencia o de referencia. Siempre va a ser en la arteria humeral, perdón, la arteria braquial, ¿sí? ¿Dónde se localiza la arteria braquial? En el brazo, siempre, ¿sí? Esta arteria que está, ahora les voy a hacer ver. Si no puedo valorar ahí, se puede valorar en la arteria radial, que en la arteria radial se mide mucho con el tensiómetro digital, que es lo que tienen en las casas que les decía, ¿sí?
Si mi paciente no tiene brazos, ¿a dónde le voy a valorar? Se va a valorar a nivel de la arteria poplitea. La arteria poplitea es la arteria que se localiza en el miembro inferior, detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Era así o no? Ni se deben acordar de pulso ustedes. Bien, dejamos esto acá. Lo que yo tengo aquí, que yo les hago ver, espero que puedan ver con la cámara tan chiquitita, lo que ustedes ven aquí, esto es el equipo para valorar la presión arterial. ¿Sí? Este es el equipo convencional, estoy hablando, ¿sí? Esto se llama tensiómetro, sí. Esto se llama esfigmomanómetro, como ven ahí, ahora les explico. Y esto se llama estetoscopio. ¿Capichi? Si yo les junto estos dos, yo voy a permitir valorar la presión arterial con el método auscultatorio, con estos dos. Si yo quiero solo hacer el método palpatorio, voy a utilizar esto y la yema de mis dedos. ¿Sí? Esto, yo solo les explico para que ojalá que cuando volvamos a la presencialidad podamos hacer un tallercito de control de signos. ¿Sí? Este esfigmomanómetro que les decía, es una, o está compuesto por una malla, a ver, les hago acá, por una malla de goma revestida por una tela. Adentro de esto tiene goma, así como es la cámara de la bicicleta, que se insufla, que se infla, bueno, lo mismo hay acá. ¿Sí? En esto es para un adulto normal. Vienen estos equipos para valorar en niños, o sea, es más chiquitito, en personas obesas es mucho más grande, ¿sí? Esto va a dar la circunferencia del brazo para una persona normal. Normal en el sentido de decirle que no tenga sobrepeso y eso me refiero, ¿sí? Bien, entonces es una malla que por dentro tiene una goma, ay, como les he dicho recién, no me acuerdo, pero una cámara, ¿sí? Una cámara que se insufla, ¿sí? Y por fuera está recubierto por una tela que contiene velcro. El velcro es esto que se pega y se despega, ¿sí? Por un velcro. ¿Qué más tiene esto? Ahora les explico. Esto contiene, acá ven dos flechitas. Estas flechitas hacia abajo me indican que este es el modo correcto de localización. Profe, no veo nada, ¿Por qué? porque no me sale. ¿Pero por qué no te sale a vos los demás? ¿Ven o no ven? Sí, sí se ve, profe. Sí, profe, sí, se ve. Se ve, profe. Agustina, capaz que, no sé, habrás quedado sin crédito, capaz, no sé, fíjate. No, sí estoy con el internet en casa, o sea, le escucho bien, pero no veo la imagen. Salí, volví a entrar, Capaz o que no no la sé, tienes fijada. continúo. Esto, sigo haciendo la descripción. Tiene dos tubuladuras. Tubuladuras quiere decir tubitos, ¿sí? Tiene dos tubuladuras de goma o de caucho, ¿sí? Que una termina en un extremo que esto se le llama perilla o pera, ¿sí? Esta pera es una pera que permite la insuflación de aire que va a ir en esta malla, ¿sí? Tiene a su vez una perilla acá que lo que me permite a mí es la salida o la entrada de aire, ¿sí? Se regula acá, ¿estamos? Eso es en una de las tubuladuras. En la otra tubuladura, ¿sí? La otra tubuladura, que la vemos ahí, es esta, chin, 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 chin. Hay en el extremo un reloj, ahí lo ven, un reloj que está graduado en milímetros de mercurio. A ver, bueno, aquí abajo dice mmHg y está graduado de 20 milímetros de mercurio a 300 milímetros de mercurio. Ningún paciente va a tener 300 milímetros de mercurio de presión arterial, porque sus arterias se van a destruir, ¿sí? Entonces, esto es esfigmomanómetro, ¿capichi? Esto se va a la altura del brazo de mi paciente. Luego tenemos lo que le llamamos nosotros estetoscopio. ¿Qué es esto?
Esto lo que permite es aumentar la audición, escuchar mejor. Que está compuesto por 2 olivas. Estos se llaman olivas, chiquillos, estas cositas que están acá, chin chin. Esto se llama olivas. El estetoscopio siempre tiene que ser personal, nunca compartirlo con ningún profesional, ningún compañero, ningún nada, porque acuérdense, esto va en el pabellón auricular. Entonces, al ponerme acá, y si yo le presto a otra persona, ¿sí? Puedo contagiarme, ¿sí? Puedo transmitir microorganismos. Olivas, que son estas, luego hay una estructura de metal y luego viene una tubuladura que termina en un extremo. Este extremo se llama campana, ¿sí? Hay algunos estetoscopios que tienen doble campana que permite mayor la audición, ¿sí? Pero esto es el común para valorar la presión, ¿sí? Esto se llama diafragma, ¿sí? Es ahí donde voy a escuchar. ¿Capichi hasta ahí? Bueno. Les dice que el paciente, para que yo valore la presión, mi paciente puede estar sentado, puede estar acostado o puede estar parado. Si yo tengo mi paciente que está sentadito, tiene que estar sentado con un ángulo de 90 grados, o sea, sentado normal, recto, y extender el brazo sobre una superficie. Yo no les voy a hacer que yo me tomo la presión, pero solo quiero mostrarle, ahí sí se puede correr un poquito la imagen. ¿Se salió la profe? Se debe haber quedado sin crédito. Capaz que cortó sin querer. Profe tiene apagado el micrófono. Perdón. ¿Está la profe? Acá estoy, Sofía, acá estoy. Bueno, lo único que yo les quiero decir son algunas cuestiones de presión arterial que cuando tengamos que hacer el taller ustedes ya sepan. ¿Dónde voy a valorar? En el brazo, ¿sí? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Qué pasa con esta parte del invierno? Que la gente, porque el brazo tiene que estar descubierto. Dice, no, y hay gente que te sube la manga de la remera, la camisa, lo que tengo. ¿Puede hacer esto el paciente? No, negativo. Si ustedes tienen que valorar, le van a pedir al familiar que tengan, se tiene que sacar, tiene que estar descubierto el brazo, ¿sí? Porque yo hago esto y genero obliteración y no voy a poder escuchar el latido. Tiene que estar descubierto. Y entonces yo tengo que identificar, les dice, la arteria. ¿Cuál es la arteria que voy a valorar? ¿En qué arteria? En la arteria braquial. ¿Sí? ¿Y dónde está la arteria braquial? Mi brazo. ¿Sí? Les dice que, y ustedes van a valorar, espero que se puedan valorar ahora, me corro un poquito para que puedan ver. Si yo localizo la arteria, como referencia tengo que tener, bueno, pliegue del codo, ¿verdad? Pero como referencia tengo que tener el huesito donde sobresale. Ahí hay una fosa, ¿sí? Y es ahí, en ese sector, a ver ahí, en donde yo tengo que poner los dedos, ¿sí? Apoyar los dedos. Espero que lo puedan hacer ustedes y puedan valorar ustedes ahora el pulso. Van a sentir el famoso latido cardíaco, ¿sí? En esa partecita, pliegue del codo, sobresale el huesito ahí, no sé cómo ponerlo para que lo puedan ver. Sobresale ese huesito ahí que no, bueno. Entonces, en esa zona, ahí hay un huequito, en esa zona es a donde yo tengo que primero palpar el pulso. Usted dice, profe, no lo encuentro. Bueno, tocas acá, tocas acá, tocas acá. En algún sector lo vas a encontrar al pulso, ¿sí? Tienen que presionar, por supuesto. No tanto, porque si no voy a obliterar de más y no voy a poder valorar el pulso, ¿sí? Primero localizo el pulso de la arteria braquial. ¿Capichi? Una vez que yo localizo el pulso de la arteria braquial, yo tengo que colocar, ¿sí? Este equipito, por encima, les dice, del pliegue del codo, 2 a 3 traveses. ¿Qué quiere decir 2 o 3 traveses? 2 dedos o 3 dedos. Yo no me lo voy a colocar ahora para que no les haga tanto ruido, porque a mí como que se me complica por acá por el celular. Esto va a entrar acá. ¿A dónde lo voy a poner? Ahí, no.
codo. Acuérdense, el codito y son codo 2 o 3 veces por encima del codo. ¿Qué hago? Coloco ahí 1, 2, 3. A esta altura No me va a encuentro el estar. punto. No te encuentras, pero tranquila, tranquila, búscalo bien. Vuelvo a decir, referencia, ese huequito que ves ahí, bueno, yo te diría que vayas para acá, para acá, para acá, sobresale el huesito, ahí poner. Yo me lo encontré ahí justito, me lo acabo de encontrar. Probalo, compañera. Esto va ahí, no sobre el codo, por encima del codo a 3 traveses del dedo, de dedos, ¿capichi? Ahí se coloca esto, se lo sujeta bien, ¿sí? Y acuérdense que estas tubuladuras que ustedes y yo les he explicado tienen que ir en la dirección de cada uno de los dedos. O sea, del dedo pulgar y del dedo, ¿cómo se llama este dedo? Meñique. No me El salí meñique, del profe. el meñique, no me salí. Entonces, así, de ese modo, va a quedar esto. ¿Qué más hago ahí? Una vez que esté bien sujeto esto, yo tengo que volver a valorar el pulso. Me coloco, ahí me saco un poquito esto. Ups. Me coloco el estetoscopio, pero a mí se me hace que mejor me voy a poner así ustedes puedan ver, ¿sí? ¿Cuál es el modo correcto? Porque si no, les pueden decir, profe, no se entiende, me van a decir ustedes. Yo no los estoy escuchando, ¿eh? Porque no estoy con los auriculares. Bien. Se introduce esto, ¿verdad? Acuérdense que esto no tiene que estar, pero bueno, yo les estoy dando el ejemplo rapidito. Por encima del codo, a 3 traveses, esto se va a ceñir. ¿Sí? Por encima, se ciñe y queda ahí ajustadito. Las tubuladuras tienen que estar por acá, por acá. ¿Estamos? Bien. Luego lo que yo hago es ponerme esto, poner acá la campana donde está el pulso, sujetarlo y con la otra mano, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es insuflar con esto, ¿sí? Se insufla, lo que va a permitir es que aumente, ouch, lo que va a permitir es que esta bolsita que está dentro se empiece a insuflar, ¿sí? A ver, hago esto, se insufla, me ciñe, voy a sentir un dolor porque me está obliterando. Lo que va a hacer esto es obliterar la arteria y a su vez va a ir subiendo la agujita, que si ustedes ven ahí está subiendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo voy a dejar de insuflar? Cuando yo ya no lo perciba al latido, cuando ya no lo siento. ¿Estamos? ¿Qué hago ahí? Empiezo con esta perillita a abrir hacia abajo y va a ir disminuyendo, ¿sí? Va a ir bajando, va a ir saliendo el aire y yo voy a ir sintiendo en mis oídos, ¿sí? El famoso loop-dup, 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 ¿sí? Esto es cuestión de práctica. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar en mis oídos dos valores, dos presiones, dos numeritos, presión sistólica, presión diastólica. Entonces, mientras más práctica yo tenga, va a ser más fácil. En el ámbito hospitalario, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza este equipo, ¿sí? Para valorar la presión. No lo uso el digital, que es mucho más fácil y demás. Entonces, ustedes tienen que tener esta práctica. Y van a decir, profe, pero ¿qué valor tengo que encontrar? Y bueno, esto es cuestión de oído. Yo tengo que fijar mis ojos en el reloj, ir con la perillita hacia abajo, va a ir soltando el aire, se va a desinflar acá, no se va a obliterar más y va a permitir el pasaje con todo de esa sangre que estaba acumulada aquí, ¿sí? Entonces, al abrir yo esto, estoy sacando la presión de aquí. Sale esta compuerta para que la sangre continúe. Entonces, la agujita esta, que estaba hacia arriba, o que estaba en cualquier, en cualquier valor,
No, porque tendría que estar en el brazo del paciente, ¿sí? Supónganse que la agujita ha llegado a 140 milímetros de mercurio, entonces al ir bajando, sacando el aire, la agujita va a ir bajando y yo voy a sentir ruido, ¿sí? Voy a sentir el primer ruido. ¿Qué quiere decir el primer ruido? Va a ser la presión sistólica. Es un tac, ¿sí? Que lo voy a sentir. Eso es un primer, y después voy a seguir sintiendo tac, 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 y la agujita va a seguir bajando. El primer tac que yo siento, que escucho en mis oídos, eso se llama presión sistólica, eso va a corresponder a la presión sistólica. Tengo que acordarme en qué numerito era. Y el último tac que yo siento va a ser correspondiente a la presión diastólica. ¿Sí? O sea, no es que yo voy a sentir dos ruiditos, yo no voy a sentir dos, voy a sentir muchos. Tengo que prestar atención al primer tac, al primer ruido y a todos los otros ruiditos que van a seguir, pero tengo que fijar el primer ruido y el último ruido. ¿Capichi? Bueno, eso es presión arterial. Preguntas, dudas, consultas, sugerencias. No, profe. Bueno, me alegro. No, Profe, y tenemos que saber todo lo que implica, por ejemplo, la hipertensión o la hipotensión. no. Como patología, sí, Milka, no, saber las alteraciones nada más, porque como patología yo calculo que eso viene en otras materias, capaz. Conmigo no. Bien, profe. Solo trabajamos presión arterial, la definición. Hay otra partecita que yo aquí no les voy a explicar, pero ustedes lo tienen en el material, porque yo quería usar pizarra. No sé si puedo usar pizarra acá. Mostrar. No. Para que yo les haga lo que hablábamos hace rato de resistencia periférica, porque también eso va en el examen, siempre les pregunto, pero si soluciono el tema para la próxima clase, ahí sí les explico bien, ¿sí? O a lo mejor hago un meet, me grabo y les paso, ¿sí? ¿Estamos? Les paso ahora el Power al grupo, así lo disponen ustedes y también lo subo a la plataforma. ¿Qué hora es? 7. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia que tengan? Profe, Mi hija, la escucho. se supone que uno tiene que preguntarle que no al paciente si es de presión alta o baja. Sí, por lo general uno hace esas preguntas como para que el paciente se relaje, ¿sí? O vaya descansando un poquito, no se sienta tan tensionado. Uno por lo general le pregunta, ¿usted sabe cuál es su presión arterial normal? ¿Sabe si es de presión baja o presión alta? Y el paciente dice, no sé, nunca me he tomado la presión. O a otro le va a decir, sí, que soy de presión baja por lo general. Ah, bien, profe. Ojalá que podamos hacer un tallercito cuando volvamos a la presencialidad, si nos valoramos la presión entre todos. ¿Sí? Otro Próximo. punto, Sí, Mario, te escucho. digo que también otro punto por ahí a tener en cuenta es cuando, que si yo está haciendo una UPA o en la sala de recepción, Ujú. eh, viene el paciente caminando desde lejos, por ejemplo, hay que hacerlo descansar para que no altere también eso. Tal cual, sí, eso es otra de las indicaciones o recomendaciones a tener en cuenta. Si viene, como vos decías, Mario, si viene el paciente y ha venido caminando, y yo ahí nomás le tomo la presión, es más que obvio que va a salir la presión alta, elevada, puede tener una hipertensión. Por eso siempre se hace descansar 5 a 10 minutos al paciente mientras vas tomando los datos, le preguntas, charlar. Profe, ¿se puede tomar la presión arterial mientras hablan fuerte? Y no. Necesitas privacidad, más si nunca se ha hecho este ejercicio, necesito sí o sí privacidad, que todos estén calladitos, porque cuando te pones el estetoscopio, tenés más agudeza, ¿entendés? Auditiva. Entonces escuchás los ruidos de todos lados. Pero si habla fuerte, no. Después cuando ya tengas cancha en eso, bueno, sí, capaz que los ruidos ya no te van a alterar. ¿Sí? Nuevo tema a trabajar, que lo trabajamos el martes que viene, comenzamos ya con todo lo que es administración de medicamentos, ¿sí? Que es un lindo tema también.
Y si no hay ninguna pregunta ahora, podríamos dar por Profe, finalizado. este tema de presión, ¿va en el parcial del jueves? No, va, no Ay, sé, a lo mejor podría agregar que no, si quieren. mm, No. Hemos trabajado bien hasta lo que era temperatura corporal, ¿sí? Si ustedes van a estudiar desde el primer día hasta temperatura corporal, nada más. He visto ahí una pregunta, mensajitos, mensajes. Profe, ¿nos puede decir cuántas preguntas van para el parcial? Bueno, preguntas hasta el momento van 24 preguntas, compañeras. Pero las estoy en base, voy leyendo el material, voy armando, agrego, saco, me gusta una, no me gusta. Clarinete, compañera, sí, aspectos legales. Desde el primer día de clase que hemos trabajado, concepción del ser humano, comunicación terapéutica, aspectos legales, mecánica corporal, signos vitales. De signos vitales hemos trabajado definición, factores, respiración, pulso, temperatura corporal. Y si ha quedado algún tema, no sé si bioseguridad he trabajado, creo que no. Esos temas. ¿Y cuánto tiempo? Y capaz que 15 minutitos, o 20, máximo. Apenas no va a ser tanto. Profe, ¿va a ser Pero, múltiple choice? profe, poquito es. Poquitos son, ¿no? 24 son muy poquitas. Ah, poquito el tiempo. Sí, profe, porque hoy profe me tuvimos dijo un que parcial poquito es el tiempo. y creo que eran 15 cosas nada más para marcar y en 45 minutos lo hemos terminado. No, dejen de joder. Chiquillos, si es múltiple choice, Milka, lo vas a tener ahí todas las respuestas, por favor. 30 segundos por cada pregunta, imagínate. En 30 segundos puedes ver. Luna, no me acuerdo qué has preguntado vos. Ay, sí, va a ser múltiple choice. Ah, sí, bueno, sí lo hemos dicho en el primer momento de clase. Nazareno dice 30. Vamos, no sé, capaz que 30. A pedido de Nazareno podemos hacer a 30 minutos, ya vamos a ver. Sí, profe, 30 minutos. Sí. Respondo a tu pregunta. Al principio de que hemos iniciado, yo les he dicho que si bien la modalidad es múltiple choice, pero, o sea, vas a tener que marcar una opción, es múltiple choice, también va a haber preguntas en las cuales vos tendrías que poner verdadero o falso. Y hay otras preguntas que yo he agregado dibujos, ¿sí? Para que sea más dinámico, ¿sí? Así tengas que describir algunas cositas, o sea, solo palabritas tenés que escribir, pero con dibujitos, ¿sí? Sí, profe, nosotros nos llevamos el tema del tiempo porque una vez que hacemos, supongo que es lo que hago yo, Ajá. me fijo varias veces para ver si hago algo Bueno. mal o corrijo. Bueno, tienes que estar súper atenta entonces para contestar, relajada, que nadie te joda 30 minutos, quédate, no sé, en tu habitación, en algún sector que nadie te joda para que puedas estar, porque sí te entiendo, esto de leer, releer, te lleva tiempo. Profe, no sé qué decía la pregunta. Profe, ¿dónde podemos ver las clases grabadas? ¿Vos eras el que preguntaba en el grupo? Ahí les paso el enlace por acá. Yo las clases que yo he grabado, de hecho son muy poquitas porque no soy partidaria de grabar las clases, pero bueno, entiendo que por ahí alguien lo necesite. Si yo lo subo a la plataforma, les va a pedir el permiso que tienen que mandarme al correo electrónico y demás, ¿sí? Para que tenga acceso. Entonces, ¿qué he hecho yo? He grabado los vídeos, los he descargado en la compu, los he subido a mi canal de YouTube y les paso los enlaces por acá. Pero creo que sí los tienen, pero ahora cuando corte, les paso. ¿Sí? Esta clase que han grabado las compañeras, bueno, eso les pasarían no sé. Tengo 4 clases yo grabadas acá, compañeras, ¿sí? Que esas 4 son las que están en el canal de YouTube, que ahora vuelvo a pasar el enlace por acá, por el grupo. ¿Estás en el grupo, que no? Bueno. Bueno, gente, si nadie más pregunta, sí, bueno, listo, ahí paso al grupo. ¿Alguien más?
Estoy desde el teléfono, yo por eso no puedo pasar ahora. ¿Algo más que quieran preguntar? No, profe. ¿Nada más, Luna? No, nada más. Bueno, el día jueves que tenemos, o sea, pasado mañana a las 7:30, se habilita en la plataforma el enlace para que lo puedan hacer. En el caso de que no puedan ingresar a la plataforma, aquellos que no puedan ingresar a la plataforma, recuerden que pueden pedir el enlace aquí en el grupo de WhatsApp, así les comparto también, ¿sí? Una vez que hacen a los 30 minutos, ahí se corta ya, o sea, no se corta el acceso, el permiso, y bueno, se va corrigiendo y les voy haciendo las devoluciones por correo electrónico, así traten de poner bien su correo, ¿sí? La nota, digamos. Y eso es todo, y los vería el jueves, ¿sí? Nos Bien, vemos, profe. gente. ¿Listo? Se desconecta. Profe, Chao, tengo una profe. pregunta. Chao, Los profe. trabajos que hemos enviado, ¿usted los ha revisado? Porque, bueno, a mí en la plataforma me sale, Que no o los he sea, revisado todavía, eso ¿no? sí. Tengo un montón, sí, pero ya. Voy a aprovechar el jueves mientras estamos conectados, voy a ir haciendo las correcciones y las devoluciones a cada uno. Ah, bien, bien, muchas gracias. No, por favor. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Sí, y creo saber por qué. Oye, ¿estás bien? Sí, es difícil escupir cuando te sientes asquerosa. ¿Se ha retirado?